Miren, ustedes me dejaron en los comentarios del video que subimos sobre este barco que los traficantes, al verse perdidos frente a las costas de España, hundieron, comentarios sobre una incautación de 23 toneladas de cocaína en Alemania. Yo los leí hoy en la mañana y dije, wow, eso no se ve todos los días. De hecho, se podría convertir, y por eso me interesó tanto, en la mayor incautación a nivel mundial de la historia. Resulta que me pongo a buscar la información y sí, efectivamente son 23 toneladas de cocaína, pero no fue en una sola incautación, fueron dos. Y aunque probablemente tenían el mismo destinatario, un supuesto empresario que tenía una empresa un negocio de importaciones, aunque tenían el mismo destino, no venían ni del mismo lugar, ni siquiera fueron encontradas en el mismo puerto ni en el mismo barco. Fueron dos. La primera en Hamburgo, donde el miércoles se informó que a principios de mes se logró la incautación de lo que sí sería para Europa el mayor alijo de la historia, 16 toneladas de droga. Por esas mismas fechas, en Amberes, en Bélgica, descubrieron otras 7 toneladas. Unos fiscales holandeses anunciaron que la investigación apunta a que los dos cargamentos de cocaína tenían un solo destino y un sospechoso fue arrestado el día miércoles en Rotterdam. Los cargamentos interceptados por los servicios de aduanas de los puertos de Hamburgo y Amberes dijeron que, procedía uno de Paraguay y otro de Panamá. El que llegó a Hamburgo venía de Paraguay, el que llegó a Amberes venía de Paraguay y el que llegó a Amberes de Panamá. En el primer caso se trata de 16 toneladas de droga que llegaron a principios de febrero al muelle de Amberes ocultas en 5 contenedores. Según los funcionarios aduaneros, esta es la mayor cantidad de cocaína confiscada en toda la historia en Europa. Otras 7.2 toneladas fueron localizadas por esos mismos días en el puerto belga de Amberes, y las mismas fuentes indican que el valor conjunto es de varios miles de millones de euros. Ahorita vamos a hacer más o menos una comparación de lo que costaba la droga en el año 2007 y lo que cuesta el día de hoy, o sea, 14 años después más o menos, ¿no? Bueno, la policía holandesa fue alertada de las incautaciones y el miércoles confirmó el arresto de una persona en Rotterdam, una persona de 28 años. Estos puertos, tanto el de Hamburgo, el de Amberes y el de Rotterdam, son de estas rutas marítimas de entrada de droga procedente de Sudamérica a Europa, pero no son las únicas. De hecho, desgraciadamente para España es el lugar por donde más droga entra a toda Europa. En esta ocasión, los empleados de aduanas, los alemanes primero, sospecharon de una carga de latas de relleno para tapar agujeros como resanador, me imagino yo, de estos con los que se cubren las paredes antes de pintarlas, ¿no? Venían en un barco llegado de Paraguay, habían recibido un aviso de la policía neerlandesa y cuando vieron que la documentación de este buque estaba incompleta y que parte de la carga no cumplía los requisitos legales de transporte, decidieron investigar más a fondo. Había latas auténticas y otras con productos distintos de los indicados. Según los investigadores que ordenaron descargar el contenedor entero, al revisar todos los envases, vieron que en 1.700 de ellos había cocaína y calculan que las 16 toneladas de droga halladas valdrían en la calle entre los 1.500 y los 3.500 millones de euros. Solo las 16 toneladas. ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, porque si lo venden por kilo, el kilo entre más al norte esté, es más caro. Entonces yo creo que por allá de andar sobre los $40,000 el kilo, euros, perdón, en España cuesta como 30,000 euros el kilo de cocaína. Por eso es tanta diferencia. Ahora, si a esto le sumamos las otras 7, pues podríamos calcular fácilmente entre 5,000 millones de euros y 6,000 millones de euros, más o menos. Depende del precio, ¿no? Depende del lugar donde se venda y la forma en que se venda, ¿no? Paraguay es considerado como un país de tránsito en el tráfico de cocaína. Desde allí operan bandas de Brasil.
En el puerto de Amberes, la droga estaba oculta en un contenedor cargado de piezas de madera que habían salido desde Panamá. El servicio neerlandés de aduanas sospecha que el detenido, responsable de una empresa de importaciones con sede en Rotterdam, había encargado el envío de las 23 toneladas de cocaína incautadas en Hamburgo y en Amberes. Habrían sido de la misma persona. A principios de febrero, en el puerto de Rotterdam, habían interceptado 1.3 toneladas de cocaína que venía escondida en granos de café procedentes de Brasil. Y en esa ocasión, la empresa que se dedicaba a la importación de café era completamente ajena a lo que venía en su pedido. O sea, no tenía nada que ver. Les metieron ahí un clavo y era de 1.3 toneladas de cocaína. Bueno, les decía yo que las incautaciones más grandes, porque me puse a investigarlo, yo tenía ya la referencia. Mírenla, y que yo sepa, puede ser que ustedes tengan otros datos, como dice el peje. La incautación más grande de cocaína en la historia, según yo, ocurrió en México. Y ese fue el dato que estuve buscando, lo volví a encontrar. Una incautación en la que he hecho todavía cuando era juez Medina Mora, tuvo mucho que ver porque no hubo detenidos ni nada, fue en el año 2007. Déjenme les muestro y les voy a mostrar la que según yo puede haber más. Es que es muy complicado encontrar estos datos, muy difícil, te encuentras información muy diversa, muy distinta, es muy complicado, pero bueno, la mayor incautación sería la de México, después una de Estados Unidos y me parece que esta de acá de la que ocurrió en Hamburgo, en Alemania, sería la tercera. Les muestro. Dije la tercera, la de Europa, no, la cuarta más bien, porque miren, esto es Estados Unidos. En el año de 1989, en Los Ángeles, California, fueron decomisadas 21.4 toneladas. ¿Ustedes recuerdan cuándo ocurrió esto? ¿Saben qué droga es esta? Es una droga que le decomisaron al cártel Arellano Félix allá en Estados Unidos. Y se cree que el que dio el pitazo fue Chapo Guzmán. Fue algo muy, muy sonado. 21.4 toneladas de cocaína, que sería entonces mayor que la de Hamburgo, de 16, e incluso mayor que esta que está anunciando aquí esta noticia, donde dice que detuvieron 19 toneladas de droga en un buque de carga en un puerto de la costa este en el año 2019. Dice, así descubrieron el cargamento de cocaína más grande en 40 años dentro de un barco que llegó a Filadelfia. Entonces tendríamos esta de 21.4 en este momento como la número 1. Después, la número 2, la de 19.7 de allá de Filadelfia. La 3, la de Hamburgo, pero desgraciadamente siempre hay una más. Y es en México. Y fue en el año del año 2007, en un buque que por cierto aquí dice, el Esmeralda, con bandera de Hong Kong, que venía de Colombia y fue detenido en Manzanillo. 23 toneladas de coca incautadas en México, y es, hasta donde yo tengo conocimiento, lo que yo he encontrado, es la mayor incautación de droga, de cocaína en toda la historia, desgraciadamente. Y miren, nada más para que vean la diferencia de precios que se manejaba hace 13 años. Hace un rato son 23 toneladas lo que decomisaron tanto en Hamburgo como en Amberes, juntas. Y les decía yo que podría andar entre los 5,000 y 6,000 millones de euros. Bueno, pues esta cocaína en el año 2007 tendría un valor en el mercado de unos 400 millones de dólares. ¿Se dan cuenta todo lo que ha subido en 13 años? Por eso cada vez hay más gente metida en el narcotráfico. Es que se mueven cantidades impresionantes de dinero. Ni siquiera nos podemos imaginar cuánto es eso, ni para qué sirve. Fíjense, vamos a hacer la cuenta de, pónganle entre 5 y 6 mil de la incautación de Hamburgo y Amberes. 5.500 millones de euros. 5.500, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está, 5.500 millones de euros. El euro está como en 23 pesos.
¿Ya vieron? 126,500 millones de pesos. Eso. Es que es un mundo de dinero y son 23 toneladas que caben en, ¿con qué lo compararé? Cabrían en uno de estos pipas de Pemex, de las de doble remolque, en eso. En ese espacio tan pequeño cabría un producto que cuesta tanto dinero. Tanto dinero. Es muy fuerte, pero bueno, interesante lo que pasó en Hamburgo, es una incautación impresionante. La de Amberes también, son 7 toneladas de coca, eso no se ve todos los días. De hecho, vean cuánto tiempo pasa entre una y otra, o sea, pasan muchos años para que puedan dar un golpe de estos. La verdad sí es el dueño de esta cocaína se ha de estar, el que era dueño, yo creo que ya hasta se dio un balazo o algo semejante. En fin, ahí se los dejo, compas, saludos.